Grabar. Perfecto, buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver más que nada este, todo eso que vemos en las gráficas. Yo creo que la mayoría, este, puede saber que un precio está subiendo, un precio está bajando, y hemos visto sobre los ciclos, hemos visto también sobre la estructura del mercado, pero hay un componente clave en todas las gráficas de todos los mercados y son las velas japonesas, ¿sí? Sin embargo, hay otros tipos de velas que son menos usadas, pero también hay que mencionarlas para que las sepan identificar. Una es el gráfico de línea, gráfico de barra y velas japonesas. Son las más utilizadas. Hay otros tipos como las Keishin Ashi y un montón. O sea, hay como 10 tipos de gráficos, pero dentro de ellas la que más destaca son las de gráfico de línea y gráfico de velas japonesas. La de línea destaca porque es muy fácil ver cómo va subiendo algo, cómo va bajando algo, ¿sí? Sin embargo, lo único que nos ofrece es la información del precio de cierre de un activo hasta otro precio de cierre. Por eso es que no es muy usada, porque no nos da mucha información, ¿sí? Y son estas, todo el mundo las ha visto, son muy, este, son muy conocidas. Y a ver, bueno, y tenemos el gráfico de barra. El gráfico de barra es similar al gráfico de velas japonesas, pero a diferencia de las velas japonesas, estas nada más nos ofrecen un precio mínimo, un máximo, un precio de apertura y de cierre, ¿sí? Y ahorita vamos a ver todo eso. Son este tipo de velitas. En TradingView la podemos ver muchísimo. Y también a veces cuando hay mucho ruido en el mercado, a mí me gusta verlas, sobre todo para identificar el precio de apertura y cierre, el mínimo y el máximo, ¿sí? Este tipo de velas, por ejemplo, la vela alcista, su precio de apertura empieza en determinado precio, valiendo la redundancia, hace un mínimo, luego llega un precio máximo, baja y hace un precio de cierre. Eso es lo que es muy, muy similar a las velas japonesas. Sin embargo, lo que tienen las velas japonesas es que nos ofrecen la posibilidad de identificar más fácil quién domina el mercado. Y en el mercado van a haber dos, principales actores, ¿sí? Los compradores, que creo que todo el mundo sabe que los compradores pues son los que hacen subir el precio, y los vendedores. Los vendedores son aquellos que hacen que el precio baje, ¿sí? Y creo que hay que saber, por ejemplo, en una estructura alcista, los que dominan son los compradores, ¿sí? Y en una estructura bajista son los vendedores, y en una estructura lateral, en la parte superior van a dominar los vendedores y en la parte inferior van a dominar los compradores, ¿sí? Y bueno, es lo padre de las velas japonesas, que nos ofrecen esa información, pero más allá de eso también hay toda una historia con las velas japonesas. Como su nombre lo dice, fueron inventadas en Japón ya hace varios siglos. ¿Y qué pasaba? Bueno, estas velas japonesas las inventaron porque en Japón se comerciaban el arroz, los futuros del arroz. Y pues ya saben cómo son los japoneses, ¿no? Son, son muy buenos para todo ese tipo de cosas y desarrollaron ellos un sistema en el que se pudiera tener una claridad más profunda del mercado. Y fue como ellos desarrollaron las velas japonesas. Y lo primero que hay que saber es que las velas japonesas, al igual que las barras,
El gráfico de barras lo que nos ofrecen son información de apertura, su mínimo, su máximo, su cierre, pero adicional de eso nos muestran por medio del color quién domina en el mercado, ya sean los compradores o los vendedores, ¿sí? Hay una forma también diferente de reconocer de nombrar a los compradores y vendedores, y son como toros y osos, ¿sí? A los compradores se les llama toros y a los vendedores se les dice osos. Y esto tiene una historia bien larga porque se entiende bueno, por un lado hay una versión de que los toros cuando embisten y digamos que el movimiento para embestir va de abajo hacia arriba y de alguna forma ustedes saben que el precio actúa de esa forma. Cuando los compradores dominan el mercado, estos llevan el precio de abajo hacia arriba. Y en el caso de los osos, su precio, pues ustedes saben, bueno, un zarpazo de un oso va de arriba hacia abajo, ¿no? Y y bueno, esa es una versión. La otra versión es que también, pues hubo un tiempo en el que se vendía la piel del oso en Estados Unidos, se comerciaban y pues decían que los que tumbaban el mercado eran los que vendían ese tipo de pieles de oso, ¿sí? Pero bueno, en fin, las versiones varían un poquillo, pero lo importante es que reconocer que en el mercado siempre va a haber osos y toros, ¿sí? Y lo que nos enseñan las velas japonesas es eso. Si vemos una vela verde, quiere decir que durante la formación de esa vela verde dominaron los toros, ¿sí? O compradores. Si vemos una vela roja, podemos inferir que durante la formación de esa vela dominaron los osos o vendedores, ¿sí? Y el precio se desarrolla completamente diferente al al de la vela alcista, ¿sí? La vela alcista siempre va a empezar su precio en un punto bajo, puede hacer un mínimo, la mayoría de las veces va a ser un mínimo que va a dejar una mecha, ¿sí? Al palito ese que está en la vela se le llama mecha. No siempre se van a desarrollar y eso va a depender de qué tan abajo del precio de apertura se forme el mínimo, ¿sí? Entre más abajo se haya ido el precio del precio de apertura y la vela va a ser la mecha va a ser más amplia por debajo del cuerpo. En el caso del máximo también, ¿ok? Por eso ven velas que tienen unas mechas, por ejemplo, así, y otras mechas bajistas que ya vamos a conocer sus nombres que están formadas así. Y bueno, en el precio de las velas bajistas, el precio siempre va a empezar de arriba y va a cerrar hacia abajo, ¿sí? Haciendo igual un máximo y un mínimo. Pero lo importante de las velas japonesas no es nada más saber el precio de apertura, de cierre, el mínimo, el máximo, sino que como les han visto, bueno, como les di el ejemplo ahorita, las velas van a tener diferencias dependiendo de quién dominó durante la formación de esta vela. Va a haber una diferencia, ¿sí? Y los japoneses identificaron esto, ¿sí? Pero bueno, antes de seguir adelante con toda la explicación, hay que aclarar una cosa, y es que en un gráfico, por ejemplo, gráfico de un minuto, ¿ok? Si vemos una gráfica, una vela japonesa en un gráfico de un minuto, esta vela va a ser el equivalente a lo que sucedió en ese minuto, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que en una hora vamos a ver 60 velas de un minuto, ¿sí?
Si nos vamos a gráfico de 1 hora, cada vela va a representar 1 hora, ¿sí? En el gráfico de H4, cada vela va a ser 4 horas, ¿sí? M15 y M5 va a ser 15 minutos la de M15, 5 minutos la de M5. Y una vela que particularmente yo le echo mucho el ojo, son las velas de gráfico diario, ¿sí? Las velas de gráfico diario se les da muchísima importancia y ya vamos a ver por qué más adelante, ¿sí? Pero en el caso del gráfico diario, pues cada vela representa 24 horas, ¿sí? Por eso es que al ir explorando la fractalidad, vamos a ver que en una vela de un día hay 24 de 1 hora. En una vela de 1 hora hay 60 de 1 minuto, ¿no? Y viceversa. Y bueno, esa es información muy básica, pero no está de más haberla explicado. Y como les digo, el cuerpo de las velas va a significar muchísimo y así también la mecha que se haya formado, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Y aquí vemos, bueno, vamos a encontrar de todo tipo de velas en el mercado, ¿sí? Pero aquí en estas diapositivas puse como que las más comunes. Vamos a encontrar, por ejemplo, velas así, con un cuerpo pequeño, mechas pequeñitas. Y esa vela, en general, lo que nos dice es que no hubo movimiento durante la formación de la misma, ¿sí? Va a haber otro tipo de velas que vamos a encontrar en los gráficos de todas las temporalidades y son velas de cuerpo amplio, como esta. Si se dan cuenta, el tamaño de esta vela es como 5 veces más de esta, y esto significa que durante ese momento que se formó la vela, hubo muchísimo más volumen, ¿sí? Y aquí es donde se toca un tema, el volumen o movimiento también. Y bueno, otra cosa importante es que, como les dije, las mechas de la vela, digo, liquidez, también, sí, 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 y ahorita vamos a ver con ejemplos reales de esta misma semana, sí. Vamos a ver mucho la gráfica, las velas de gráfico diario, porque no sé si se han dado cuenta, don Roberto siempre lo dice, si la vela del gráfico diario cierra abajo del día anterior, vamos a ver esto, y cosas así. Y lo mismo pasa con todos los traders, ¿sí? Se fijan muchísimo en cómo cerró la vela de gráfico diario, porque esa nos puede dar un indicio de lo que va a suceder al día siguiente, o la fuerza también. Y bueno, como les dije, las mechitas tienen varios, yo le digo mechas, pero a lo mejor van a encontrar luego traders que digan pivotes, otros les dicen pabilos, y otros les dicen sombra, pero se hacen referencia a la misma cosa, ¿no? Que son los palitos que están por encima y por debajo del cuerpo de la vela. Va a haber velas que por su gran fuerza no desarrollen pivotes, ¿sí? Que quiere decir que el precio de apertura de esa vela no fue más abajo, sino que abrió, y como tuvo tanta fuerza esa vela, no formó mecha, ¿sí? Y se desarrolló así una velota grandísima y sin nada de mechas, ¿no? Por lo general, cuando yo veo ese tipo de mechas es porque hubo, en el caso de criptos, hubo un pump, ¿sí? Y bueno, también indican, como les digo, las sombras no solo nos indican ¿cómo se llama? El mínimo y el máximo, sino que también podemos sacar información de ellas. En el caso, van a ver velas y ahorita van a ver su nombre y todo, que se formen así, y otras que se formen
al revés, ¿sí? Y de hecho hay muchísimos nombres ingeniosos para cada una de ellas. Y bueno, así vamos a verlas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que esta vela, suponiendo que es una vela alcista, esta vela abrió acá, ¿sí? Hizo un mínimo muy fuerte, pero llegó a un punto en donde estaba la liquidez, las órdenes de compra muy fuertes, se activaron y que llevaron el precio hasta arriba, ¿no? Y lo que pudo haber sido una vela bajista terminó siendo una vela alcista. Esto nos puede indicar muchas veces que hay muchísima presión alcista en el caso de esa vela, ¿sí? Y lo vamos a ver más o menos, antes de terminar la clase, lectura de vela a vela, porque es súper importante. Y bueno, como les digo, aquí están las de mecha larga. Otra cosa es que las velas tienen un papel importante dependiendo el lugar y el tiempo en el que se forman, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, ahora que estamos viendo que el Ethereum y el Bitcoin están en máximos históricos y vemos que en gráfico diario se nos forma una mecha así, una vela con mecha así, y digamos que acá viene de los 50,000, ¿no? Y vemos que llega a los 65,000 el Bitcoin y se forma una vela como esta, pues ya aquí me está a mí diciendo de que todo esto son compradores, digo vendedores, que agarraron y neutralizaron la liquidez, ¿sí? Iban los compradores bien fuertes, pero llegaron a un punto en el que se debilitaron los compradores y los vendedores aprovecharon para tumbar el precio y lo que pudo haber acabado como una vela así, la fuerza bajista hizo que acabara como esta vela. ¿Ok? Eso nos dice la mecha. Y en el caso contrario, si estuviéramos en un mínimo y vemos que la mecha que se forma es como esta, pues quiere decir que hay presión alcista. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, como les dije, las velas de verdad que son casi que un arte interpretarlas. Y a mí me pasó algo muy chistoso porque yo empecé ganando dinero leyendo puras velas japonesas. Me llamó la atención, siempre me ha llamado la atención la cultura japonesa y me llamó la atención de que hay libros. De hecho, les voy a pasar ahí un PDF donde van a ver ustedes eh, cientos de formaciones de velas, ¿sí? Y son patrones que tienen ya muchísimas décadas existiendo y tienen una razón de ser y tienen un porcentaje de aciertos muy buenos. Sobre todo los patrones más comunes son los patrones de reversión del mercado. ¿A qué llamo de reversión? Digamos que venimos de una tendencia bajista, se forma cierto patrón de reversión y ¡pum! Se va el precio al alza. Caso contrario, venimos de una tendencia alcista, se forma algún patrón de reversión y ¡pum! Se va para abajo. ¿Sí? Son muy importantes, la gente les da su debida importancia a ese tipo de patrones. También hay patrones que nos pueden indicar que el precio, que no hay fuerza en el precio. Vamos, también hay, la más conocida son las velas doji, ¿sí? Cuando se forman muchas velas de cuerpo chiquito en un solo lugar y que vemos que no tienen como que fuerza ni para arriba ni para abajo, quiere decir que hay debilidad en el mercado. Y patrones, como les digo, que nos dicen que hay fuerza en el mercado. Por ejemplo, cuando hay mucha fuerza en el mercado, es muy común ver velas así, que no tengan mecha por abajo. Y si acaso desarrollan mecha, son mechas muy chiquitas y vienen así, ¿no? Y y así siguen hasta que llega un punto en que ya pierden toda esa fuerza, se forma una vela, ya sea doji o ya sea una vela hammer, y el precio se va a la baja, ¿no?
Y es lo que me gustó de todos esos patrones. De hecho, hay una historia de que hace como 100 años había un trader de futuros del arroz que desarrolló todas estas, analizó los patrones y con eso llegó a hacer muchísimo dinero en el Japón de hace más de 100 años, ¿sí? Y bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo la vela japonesa se forma, ¿sí? Por ejemplo, en una vela alcista vamos a ver que su precio abre, suponiendo aquí, baja, hace un alto y un cierre, ¿sí? Cuando hay muchísima fuerza, que es lo que les platicaba, se forman velas que también se les llama morubosu o marubosu. Las van a encontrar dependiendo el trader, si sea anglosajón o sea de habla en español, va a diferenciar, ¿no? Unos dicen morubosu, otros marubosu, pero es lo mismo. Y esta, si se dan cuenta, pues la fuerza era tanta que no hizo ninguna mecha, ¿sí? Y cerró igual donde abrió. Y aquí en el caso bajista también. Y en el caso de una vela bajista normal, pues el precio abre aquí, hace un alto, baja todo esto y cierra, ¿sí? En sí eso es lo que nos está diciendo que hizo una vela japonesa. Dentro de ella va a haber un desenvolvimiento así. Y bueno, y aquí, como les digo, las velas con mucha más fuerza. El precio abre aquí, quiere bajar, encuentra muchísima presión alcista al grado que esta presión alcista sube el precio tan alto que ya ni deja cuerpo y cierra un poquito más arriba de donde abrió. Y bueno, estas velas, bueno, aquí dice Hanging Man, hombre colgado, Shooting Star, martillo invertido, martillo, ¿sí? Son por lo general. Y como les digo, estas velas, su importancia radica cuando se desarrollan. Si vemos una vela como estas dos en máximos, pudiera darnos señal de que el precio va a bajar. Y caso contrario, si viéramos en mínimos, es que va a subir, ¿sí? Y bueno, varían un poco. De hecho, si se dan cuenta, es la misma vela, pero de diferente formación. Una abre de, de una forma, pero parecen todas un martillito, ¿no? De hecho, yo por eso les digo martillos a todas. También luego hay velas que se les conoce, son muy parecidas a estas, pero son así, tienen más mechita por abajo y se desarrollan mucho en máximos. De hecho, a veces pasa esto de que hay una resistencia y vemos dos mechas así. Estas se les conoce como pin bar, pero son casi lo mismo, ¿sí? Ok, pero a mí me encantan esas velas pin bar porque te dan muy buena información de cuando el precio se está debilitando. Otro tipo de velas que de verdad no tienen nada de cuerpo son las velas doji. Estas velas se desarrollan cuando hay igualdad de fuerzas entre compradores y vendedores y el precio cierra prácticamente al mismo precio que de apertura. Y por eso es que acaba, ¿no? Parece una crucecita, ¿sí? Estas velas, por lo que nos van a significar una cosa, que hay igualdad de fuerzas o estamos en una fase, ¿cómo decirle? Una fase de consolidación, ¿sí? Y bueno, a ver, nomás. Bueno, esto ya lo vimos. Voy a ver si tenemos, soportes, resistencias. Bueno, ahorita vamos a ver soportes y resistencias. Quiero que sigamos profundizando con con las velas, ¿sí? Para poder entrar en soportes y resistencias.
Esas velas doji son las que se ven como si fueran saltos. Sí, sí, a veces dan gaps. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a abrir la gráfica. Ok. Vamos. De verdad que las velas japonesas, bueno, yo creo que hasta ahorita no le habían dado tanta importancia, pero ya van a comprenderlas mejor. De verdad que sobre todo cuando uno está, que quiere uno una confirmación, las velas nos pueden ayudar muchísimo. A ver, vamos a ver. Un activo a eurodólar. A ver, voy a compartir y bueno, aquí tenemos las velas de gráfico diario. De indicadores, bye. Ok, y bueno, aquí estamos en el gráfico diario el gráfico de eurodólar. Quise poner el gráfico de Forex pues, para que no se emocionen y vayan a querer meter operaciones ahorita. Ya me pasó y no me gustó, que se tomaron demasiado literal la clase, ¿no? Y bueno, les digo, aquí vemos pura vela japonesa, ¿no? Vemos que dentro de la estructura bajista, vamos a enfocarnos en esta estructura, ¿sí? Y la voy a sombrear. Todo esto, vamos a leer todo esto, ¿sí? Vemos que dentro de la estructura no solo hay velas bajistas, sino que también hay velas alcistas. Y eso pasa porque dentro de este gráfico diario hay puntos en los que las órdenes se activan y llevan el precio al alza, pero no cambian la tendencia general, ¿sí? Y puedes ver un día alcista y sobre todo también eso ayuda mucho a la manipulación. A los market makers y ballenas les encanta la manipulación porque es la forma en la que ellos obtienen sus ganancias, ¿sí? Por eso es que es muy importante luego no dejarse llevar nada más por una sola vela, ¿sí? En conjunto son mejores, ¿no? Ahora sí que ustedes no se enfoquen en una sola, enfóquense en el combo completo de velas. Y bueno, aquí estamos, vemos cómo este rango empezó y vemos las formaciones de velas. Estamos también viendo que la vela se va a ir formando según la estructura, ¿sí? Pero llegó un punto en el cual el precio ya no quiso seguir subiendo y se formó una vela como esta, ¿ok? Ya ahí en ese día no pudimos haber pensado en compras al día siguiente, ¿sí? Pero ¿qué pasó al día siguiente en esta vela? Dense cuenta que el precio de apertura de la vela anterior está abajo, el precio de cierre arriba, ¿sí? Cerró y el siguiente día el precio de apertura pues fue básicamente donde cerró la otra, ¿sí? Yo creo que ahí se entiende que eso va a ser casi siempre, donde una vela termina, la otra va a empezar en un precio, a menos que haya un gap, ¿sí? Pero ya en la siguiente clase vamos a ver sobre los gaps. Los gaps son esos vacíos de precio que decía Coste, que dices tú, mira cómo hubo un salto. Por lo general, esos saltos se ven muchísimo en acciones. Ustedes ven un gráfico de acciones y ven demasiados saltos que se deben a que, como son mercados que tienen un horario específico, al cierre del mercado, que se van ya a sus casas los traders de Wall Street, pueda pasar que, por ejemplo, cierran a las 4 o 5 de la tarde y durante la noche pasa un evento en la empresa de Tesla, ¿no? Que afecta negativamente al precio
y en ese momento empieza, no se va a formar la vela, sino que se va a formar hasta el día siguiente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que en la apertura de Wall Street, como ya esa noticia la sabe todo el mundo, el precio se hace un salto, pero un salto fuerte a la baja, ¿no? Y vamos a ver eso muchísimo en acciones. Cuando vean eso en cripto es porque también por ahí hubo algún movimiento inesperado, alguna noticia fundamental que no convencía, o los futuros, etcétera, ¿no? Pero bueno, volvemos al ejemplo de eurodólar y vemos que esta vela cerró por debajo de la vela anterior. Y como les he platicado, don Roberto toma mucho en cuenta eso. Cuando ve que una vela bajista se forma después de una vela alcista y esta vela termina muy por debajo del mínimo del día anterior, pues él ya se pone atento a esperar la confirmación de cambio de estructura. Pero ¿qué sucede? En el día que siguió se hizo un nuevo mínimo, ¿sí? Y si se dan cuenta, y aquí yo ya estaría pensando en compras. Y pasó que ya el día siguiente, pues sí, ya gané una entrada. Pero de ahí hubo una corrección, que fue en este día. La corrección, una vela alcista. Pero como ya estamos pensando en compras, pues yo no operé compras ahí, sino que yo dije, no, pues me voy a esperar a ver si el precio de verdad se va a ir al alza. Y sí, mucha gente pudiera haber caído en esto para comprar, que no es más que un pullback, sí, es un pullback al alza. Los que no se confiaron compraron más o menos por acá y el precio se fue a la baja, la baja, la baja, pum, sí. Ya de ahí se formó una vela con poco cuerpo y al día siguiente otra vela con poco cuerpo, que vienen siendo velas dojis, sí. Que nos decía que ya ahí había una falta de volumen en el mercado. Y sí, efectivamente, al día siguiente se formó una vela alcista muy buena y el precio cerró por encima de las velas de los 2 días anteriores. Luego hubo otra vela bajista que incluso solapó la vela anterior. Si se dan cuenta, el precio cubrió toda la vela anterior. Y de ahí siguió subiendo hasta formar otra vez otro doji. Miren, aquí están los días de los dojis. Y se formó la apertura y toda la mecánica esa, ¿no? Del solapamiento de velas. Y así lo vamos viendo, pero también vamos viendo que dentro, lo que platicábamos ayer de la fractalidad, ¿no? Dentro de esta estructura alcista vemos velas blancas de gráfico diario que no son más que correcciones, ¿sí? Y esas son las velas que nos ayudan a nosotros a posicionarnos a mejores precios, ¿sí? En el caso de Forex, pues se puede operar a la baja sin ningún problema, pero en el cripto no se puede. Así que bueno, nosotros nada más le vamos a prestar atención a entrar al mercado cuando la estructura sea alcista, ¿sí? Y bueno, este es un poco de ejemplo de cómo funcionan las velas japonesas. Hay unos libros que nos hablan sobre patrones. Voy a tratar de encontrarlos porque tengo como 50, pero los tengo todos perdidos. A ver, ahorita se los enseño. Y de hecho se los voy a pasar, eso se los voy a mandar acabando la clase. Documentos. Ok. Velas, velas, velas. Candlestick, day trading. A ver, tipos de velas. Creo que es esta.
Ah, sí, esta información está muy buena. Ni me acordaba que tenía esto. Ok, aquí está. Muy bien. Bueno, ni sabía que yo tenía esto. Lo voy a hacer PDF y se los voy a pasar. A ver. Denme chancecito porque voy a cargar la laptop. Ya se me está descargando. Y bueno. Ya conecté. Ya se ve esto. Bueno, aquí vemos tipos de velas. Ok. Aquí, por ejemplo, las puse. Como vemos ahí en una estructura alcista, imaginemos que esto es, de hecho, si revisan el Ethereum en gráfico diario van a ver que el precio ha estado así. ¿Por qué? Porque es un movimiento alcista fuerte, fuerte. Y nada más se formó una vela bajista un día, y de ahí siguió subiendo, ¿sí? Y bueno, patrones y más patrones. Hay muchísimos más. Bueno, estos son así más que nada setups para entrar al alza, ¿sí? Y esto sí sirve cuando estás, por ejemplo, haciendo un análisis en gráfico diario o que estás haciendo binarias. Esto es perfecto, sí, porque para otros casos, cuando son pullbacks más fuertes, se puede usar otro tipo de herramientas, pero que igual si se combina con lectura de velas es maravilloso. Sí, bueno, estos son setups. Estos setups como yo estaba muy metido en lo de las binarias, pues los fui haciendo todo esto, ni me acordaba que yo tenía ya esto. Y vemos aquí cómo también se van buscando, sí. Hay otro, bueno, no sé si ven. A ver. Bueno, se los voy a pasar también. Pero también tengo un PDF, ese sí ya viene hecho. A ver. Mejor dicho, el PDF sí lo bajé de internet. Aquí, manual de velas. Es que literal tengo cientos de libros de PDF de trading que me revuelvo. Aquí está, velas japonesas. Ok, bueno chicos, vamos a seguir. Ya encontré el PDF. Igual, se los va a pasar al final. Van a ser esos dos. Doble mecha significa cambio de tendencia. Sí, mira, en este librito vienen cientos de patrones. Miren, por ejemplo, aquí se ven y te explica todo, como el panorama alcista y panorama bajista. Y es lo que les decía, a veces nos pasa que vemos que el precio ha subido varios días seguidos y de repente se forma una vela bajista, ¿sí? Y pum, incluso está en una zona de resistencia. Y vemos que al día siguiente, después de puras velas verdes alcistas, se forma una vela bajista que solapa a la vela anterior, ¿no? O sea, que cierra por debajo de la vela anterior y por debajo del precio de apertura de la vela anterior. Y ahí es donde les decimos, no, pues aquí ya hay que estar atentos porque o puede hacer una manipulación o puede hacer un cambio de tendencia. Y ya es que al día siguiente ya dice uno, miren, la vela sí subió un poquito,
pero de ahí bajó muchísimo más y el caso fue que se hicieron mínimos y máximos menores, ¿no? Y aquí ya vamos pensando en ventas. En el caso de compras, todo lo contrario. La vela se forma por encima y así se van desarrollando unas por arriba de otra. ¿Sí? Y bueno, la ventaja es que este libro PDF nos va a sacar de esas dudas porque literal son cientos de patrones, ¿sí? Y aquí vienen, miren, un PDF de 100 hojas, ¿sí? Y sí, les voy a decir ahorita los más comunes que son aquí están los spinning tops que les decía y ya les viene patrón, indecisión, tendencia neutra, fiabilidad baja. Ok. Y ya lo otro, estas son yo las considero incluso velas doji, ¿sí? Y ahorita vamos a seguir viendo en el mercado las velas, ok. Hay dojis así. Este tipo de dojis se forman mucho en gráficos de un minuto. Estas. Un gráfico de un día es difícil que la veas. Nunca se va a formar en un gráfico de diario. Y aquí vemos, esta es otra vela doji, que igual no tiene, o sea, no nos proporciona la información más que el precio está neutral, ¿sí? No dominaron ni los compradores ni los vendedores. De la misma forma, puras dojis, dojis, doji, doji, doji. Ya esta vela sí ya, ok. Por ejemplo, que estuviéramos nosotros varios días así con puras velas doji y vemos que de repente tiene una vela alcista, ¿sí? Y dice uno, mira, ya rompió ese rango. ¿Qué quiere decir? Y digamos que estamos en una tendencia alcista, ¿no? Y varios días está el precio así, formando velas dojis que no pasan del mismo rango. Llega, bueno, 1, 2, 3, 4, el quinto día, suponiendo que el precio forma una vela doji más grandes que las anteriores y ya el precio cierra al alza, es muy probable que el precio al día siguiente siga subiendo y siga subiendo y siga subiendo, ¿sí? Este patrón yo lo vi, me parece que en ADA, que estuvo, ¿no? De hecho, bueno, antes de que las altcoins despegaran en estos días, sí, revisadas en gráfico diario y así estaba el rango y ya después, boom, para arriba. Y es por eso, vean cómo todo empieza a tener ya más sentido. Vela bajista. Va a haber velas como estas, ¿sí? Digamos que ayer jueves, suponiendo, ¿no? Ayer jueves se formó esta vela naranja, pero hoy viernes se formó esta vela alcista. Pero si se dan cuenta, el precio de la vela del viernes solapa tanto del mínimo o del máximo, la vela del día jueves. ¿Y qué quiere decir? Que esta vela fue formada para neutralizar liquidez, ¿sí? Cuando hablo de neutralizar liquidez, que ya es un tema avanzado, sobre todo el tema de liquidez se habla mucho en trading institucional. En otros tipos de metodología no lo vemos, pero pues como saben que yo sé de todas las metodologías, pues lo aplico. ¿Ok? Y bueno, muchas veces les he dicho, de hecho, sí, yo sí se dan cuenta, todo lo veo en gráfico diario, ¿sí? Suponiendo que este fuera gráfico diario de Bitcoin y vemos que el precio está en un máximo y se forma este tipo de velas que aquí se llama Bitcoin Candlestick, pero yo también la conozco como vela Seek and Destroy, ¿sí? En el trading institucional que yo opero, así se le conoce. Seek and Destroy Candle.
¿Y qué pasa? Que estos lo que hacen es que, como ya el precio necesita bajar, si se dan cuenta, lo que hace es que destruye los stop loss que están por debajo de esta vela anterior. Los destruye para el grado de que ya no siga subiendo el precio y que tampoco se quede estancado, como en muchos casos. Por eso se forman estas velas así. Y ya de ahí, si se llega a formar una vela, digamos que mañana sábado se formara una vela así, es que ya el precio va a bajar, va a seguir bajando por varios días. Eso yo lo aplico mucho en gráfico diario y sí me ha funcionado bastante. Es un patrón muy, muy fiable. Y bueno, de igual forma, los que ven todo esto por YouTube, voy a adjuntar ahí el archivo en Google Drive en los comentarios para que puedan descargar eso y también el link para que se anexen al grupo de WhatsApp. Y vean, aquí están ese tipo de velas, así son, así son. Ok. Luego, este tipo de velas, qué bueno que la vi. Estas velas se forman mucho cuando están los famosos pump, ¿sí? Y no me van a dejar mentir, yo creo que ustedes ya han sido testigos de que bueno, el color de esta no sé por qué lo ponen naranja, pero vamos para que sea más gráfico todo. Vemos que el precio viene subiendo, tiene muchísimos días subiendo, 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 subiendo. Y mejor dicho, los pump no duran muchos días, los pump duran un día. Y vemos que puras velas de 5 minutos se van formando, ¿no? Sí, porque de verdad los pump duran muy, muy poco, no duran más de un día. Ya subió y de repente ven que ¡pum! Se desploma el precio. Y ahí sí se puede considerar un desploma, ¿no? Que incluso si se dan cuenta, esta vela vino a solapar las últimas 3 velas. ¿Sí? El cuerpo fue del tamaño de estas 3 velas juntas. Y eso sucede precisamente en los pump porque se acaba la fuerza de los compradores que se metieron en el FOMO, ¿sí? Mucho se ha hablado en el grupo del FOMO, y precisamente los que hacen subir el precio cuando se produce un pump son los que venden aquí. Empieza, ¿no? Estos cuates compran primero que todos a un precio bajo, ven que el precio empieza a subir, empiezan a crear FOMO, publicando en grupos, haciendo videos en YouTube, mandando, ya ven, ahorita está muy famoso el grupo de Wall Street Bets, etcétera, ¿no? Y ahí van, pasó con Shiba Coin, ahí van todos los nuevos, no, pues ¿saben qué? Me voy a juntar al FOMO, no, es que eso va subiendo, y le meten, suponiendo que los que entraron después de los que provocaron el pump, acá están los que hicieron el pump, ¿ok? Y estos ya tienen un 100% de ganancia, pero luego entran otros cuates y dicen, bueno, aquí estoy, meto poquito para ver qué tal, ¿sí? Ven que llevan ganancias, voy a meterle más. Y ya luego le dicen a los primos, a los amigos, oigan, métanle a Shiba Coin. Y sube, y sube, y sube, y sube. Y cuando vienen a ver, estos que compraron acá, dicen, ¿saben qué? Ya vamos a vender. Y ¡pum! El precio se va para abajo. Yo creo que a más de una persona les ha pasado. Y este es un ejemplo que yo recuerdo con Shiba Coin porque sí, en la preventa es lo que se gana con las shitcoins o cuando están muy, muy abajo. Ya cuando han subido por varios días seguidos, ya no entren, ¿sí? Y esto les va a ayudar precisamente a que ya no caigan. ¿Se dejó de escuchar? A ver, vamos a ver. ¿Se dejó de escuchar? Bueno, ¿sí me escuchan?
Sí, sí se escucha. Ah, ok. Sí escucharon que hablé de Shiba Coin y todo eso. Sí, Ah, perfecto. Es que es un ejemplo perfecto lo de Shiba Coin. Y para que vean pues cómo yo las ven. le metí $500 cuando estaba uno, creo que ahorita ya anda en tres, pero pues está en Jovit y ahorita Jovit está arreglando sus rollos. A ver, voy a ver otra vela. Otras veces, en otras ocasiones bueno, con las shitcoins también va a ser esto. Y qué bueno que lo vi aquí. Se van a formar velas gigantescas. Así. Y todo el mundo, eso ya se fue a la luna. Pero pues, al acabarse de formar esa vela alcista, ¡pum! Se hace otra bajista, pero así horrible. Que te deje exactamente, sí. Esas son las más dramáticas, sí. Y esas sí les recomiendo. Son velas que están hasta 10 veces del tamaño de una vela normal, ¿no? Digamos que estas son las velas anteriores, esta y esta y esta, y se forma esa, ¿no? Y aquí está feo porque quedan atrapadísimas muchísima gente, ¿no? Hay unos que compran acá. Y un ejemplo fue XRP, cuando el famoso pump que nunca se dio, que la mayoría se quedó aquí en 0.75 y ¡pum! Se fue y adiós. Y ese fue un ejemplo más. Como les digo, el mercado siempre nos va a decir qué va a pasar. Nada más que como pues, no tenían lo que están aprendiendo ahorita, pues yo sé que muchos perdieron, pero ahora van a ver que con esto van a aprender, van a perder menos, ¿sí? Y bueno, y como les decía, van a ver velas que el precio viene a la baja, baja, y pum, se forma, ¿no? Aquí, ¿cómo yo validaría el cambio de tendencia? Que una vela se formara así al día siguiente, ¿ok? Y ya eso me daría a mí la pauta para pensar en compras, ¿ok? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Es que este es un tema muy, muy extenso porque como son muchos patrones, pero yo creo que ya se va comprendiendo, ¿no? Ahora bien, hay otra, como les dije, hoy íbamos a ver. Sí, sí, de hecho, por eso yo les recomiendo analicen las velas, vela a vela, lean el gráfico diario y les va a enseñar muchísimo. Aparte de estos dos PDFs, yo les voy a pasar un checklist que tengo yo mismo lo hice para aprender a leer, porque incluso hay traders, de los traders de antaño que leían de vela a vela, hacían análisis de vela a vela, y yo a veces lo hago, y sí funciona bastante, porque te da una claridad bastante que a lo mejor un indicador no te lo da, y eso es lo que me gusta de las velas japonesas, ¿sí? Y bueno, son un montón de patrones, ¿sí? Y bueno, ahora quiero irme a, a que veamos a ver, voy a silenciarlos. Vamos a regresarnos al gráfico. Ah, no, ya me acordé. Vamos, aquí tengo la explicación y ya luego vamos al gráfico sobre las, ¿cómo se llaman? Soportes y resistencias, ¿sí? Y aquí ya estamos 100%, a ver, 100% en análisis técnico. Ok, y bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, esta es parte esto fue lo que vimos ayer. Gráfico.
Ok, ya vimos las tendencias también, pero aquí ya vamos a entrar en soportes y resistencias, ¿sí? Y bueno, ya vimos que las velas tienen un precio de apertura, cierre, mínimo y máximo, ¿sí? Y estas, lo que sucede un fenómeno de acción que se le conoce en acción del precio como soportes y resistencias, y es súper básico. Este conocimiento es básico y a la vez súper importante, porque resulta que luego hay precios en los que los compradores y vendedores actúan, ¿sí? Y estos precios coinciden muchas veces con el precio de apertura, precio de cierre, mínimos y máximos de velas japonesas. En este caso, bueno, vamos a empezar por acá. Vemos aquí que dice soporte, ¿sí? Vemos que aquí se forma una línea, ¿ok? Y vemos cómo esta velita roja, el mínimo coincide exactamente con esa velita. Y acá tenemos otra vela que igual coincide con esa zona, ¿no? De hecho, los soportes, más que líneas así fijas, son más que nada así como zonas, porque muchas veces van a cerrar las velas ahí, otras se van a meter, pero luego van a hacer su reversa, etcétera, ¿sí? Y ese es un ejemplo, bueno, un error que muchos cometen, ver que los soportes y resistencias sean así como una línea exacta, ¿no? Y por eso luego fallan. En cambio, si tú lo ves como una zona, así, ya va teniendo como que más relevancia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, esto van a ver que yo uso mucho las zonas de soporte porque a mí, bueno, a mí y a todos los traders nos ayuda a saber también dónde el precio pudiera hacer un rebote, dónde el precio pudiera cambiar de tendencia o dónde yo pudiera encontrar la mejor forma de entrar al mercado, ¿sí? Ok, como consejo, nunca se vende en soporte, exacto, ¿sí? ¿Qué son los soportes? Bueno, cuando el precio llega a un piso, también se les puede decir pisos, soportes o pisos. Llega a un punto en el que hace un piso, como aquí, y vemos, bueno, que aquí está mi zona de soporte, llega y esas dos velas tienen un rechazo, vean cómo las rechaza bien feo, ¿sí? Y de ahí el precio se va al alza, ¿sí? Llegan ahí a una zona de resistencia y vamos a conocer esa zona de resistencia porque vemos cómo en los días anteriores o las velas anteriores el precio dejó mechas, ¿sí? Llegó a un punto y dejó mechas y resulta que tú pones una línea ahí y se ve así como si llegaran a una pared y fueran rechazadas, ¿no? Esas son las resistencias. También se les conoce como techos, ¿sí? Y yo creo que es más fácil, ¿no? Ahorita que van aprendiendo, decirle piso a los soportes y techos a las resistencias. Porque como que se entiende más fácil, ¿no? Que digas tú, bueno, llegó un techo y como es un techo, pues obviamente se fue a la baja. Tocó piso y se fue al alza. Esa es la idea general. Y veamos aquí también, aquí hay una zona de resistencia donde el precio tuvo tres veces, ¿cómo es? Tuvo una reacción a la baja tres veces, ¿sí? Y entre más veces el precio tenga reacción sobre esa zona, va a ser más fuerte el soporte, ¿sí? Por ejemplo, en binarias la estrategia más fácil es operar soportes y resistencias, ¿sí? Y si tú te vas, por ejemplo, y quieres meter una operación aquí, a lo mejor es
hay pierdas, pero si te vas a esta resistencia donde se vio más notorio porque incluso creó estos movimientos así, ahí es donde hay más fuerza que si hubiera estado aquí. Y ahorita lo vamos a ver porque van a haber soportes más fuertes que otros y van a haber soportes que son débiles, pero que a veces el mercado los respeta, así como en este caso. Y ella va a depender de muchos más factores como que ese soporte haga confluencia con un número Fibonacci, con un pivot point, que también vamos a ver pivot point en la próxima clase. Son muy similares a los soportes y resistencias, nada más que esos soportes y resistencias se desarrollan algorítmicamente, y ahí lo vamos a analizar con más detenimiento. Pero básicamente la mecánica de un soporte y resistencia. Aquí también, bueno, vemos un activo. Los círculos sombreados de rojo son resistencias y los sombreados de verde son soportes, ¿sí? Y vean cómo el precio va rechazando. Aquí se identifica mejor como zona. Podemos darnos más cuenta de que funcionan como por zonas y no por líneas así, completamente, ¿no? Diferente. Otra cosa también es que a veces llega un punto en el que el soporte pasa a ser resistencia. Y el ejemplo es aquí. Aquí vemos una resistencia y pasas que el precio, bueno, llega, viola o penetra esa resistencia, pum, y se va al alza, tiene su retroceso y agarra esa zona que antes fue resistencia, la agarra como soporte, ¿sí? Y ahí obtiene fuerza y se va al alza. En ese caso, igual, esta anterior resistencia fungió como soporte, miren aquí. Pum. Y ya luego volvió a ser como resistencia, vean aquí. ¿Ok? Y ese es digamos, lo que caracteriza a los soportes y resistencias, que su validez siempre va a depender de la estructura. En el caso de que estemos, por ejemplo, en una estructura alcista, estamos en estructura alcista, ¿no? Todo lo de abajo va a ser soporte, todos estos mínimos van a ser soporte, pero llega un punto en el que la tendencia se agota, ¿no? Y hace lo que les dije que es un market shift, ¡pum! Y ya esto que antes era soporte va a pasar, resistencia, más bien resistencia, les voy a poner de color rojo. Todo esto que fueron resistencias, resistencias, ok, y ahora van a ser soportes donde el precio va a estar teniendo esos rechazos, ¿sí? Y así se puede ir formando, ok. Y bueno, a ver qué más hay. Bueno, aquí tenemos los de soporte, ahora vamos a verlo en las gráficas, porque si no se ven en la gráfica, pues no tiene chiste. Y bueno, aquí tenemos la gráfica. Para mí a lo mejor ya es más fácil identificar los soportes porque pues, ya tengo varios años en esto, pero donde vean que hay un rechazo, ahí hay un soporte, ¿sí? Empezamos de izquierda a derecha y vemos cómo, a ver, aquí hubo un rechazo, aquí bajó un poquito, pero igual viene estando en la misma zona, estos dos aquí, acá y acá, ¿sí? Esto lo hace un excelente lugar de soporte y de resistencia. En este caso fue aquí, fue soporte, ¿sí? Pero acá ya fue resistencia, acá fue resistencia, acá fue soporte, acá fue resistencia, ¿sí?
Y eso es algo que a muchos, cuando está uno empezando, sí se saca de onda, pero el chiste es eso, ¿no? Tenerlo en cuenta como zona de alta reacción. Vamos a identificar otra zona. Perfecto, me mandó a pedir. Esta zona, veamos cómo ha tenido tanto rechazo, ¿no? Una excelente resistencia. Ok, y como les digo, son zonas, pero ahorita lo voy a trazar así con líneas. Acá hay otra zona de resistencia. De hecho, aquí pudiera yo poner mi rectángulo y se identifica también. Es igual de válido que una línea. Ahí la tenemos. Vamos a buscar otra resistencia más abajo. Esta. Chéquense que aquí donde hubo un mínimo, yo ya estaba viendo el soporte. Sí. Y sí, aquí reaccionó, hizo soporte. Ok. Igual muy posiblemente si el precio vuelve a bajar, que digamos que baja hasta acá, se convierte en soporte y el precio reacciona y se va al alza, ¿sí? Incluso, a ver, aquí también miren cómo esa resistencia está reaccionando el precio, ¿sí? Ahí muy probablemente, si no sigue al alza, ahí lo que va a hacer es que la vela de el lunes se vaya a la baja, ¿sí? Ok. Vamos a seguir identificando. Aquí hay otra zona. Mírenlo. Esta zona. Si vean cómo se va. Y es gráfico diario, sí. Lo importante también de los soportes es que no, respetan la fractalidad, sí. En el caso de que, por ejemplo, estemos en un gráfico mayor y nos vamos a un gráfico de menor temporalidad, ese soporte va a seguir teniendo un efecto fuerte, ¿sí? Y aquí está, miren cómo esas soportes y resistencia de gráfico diario acá en gráfico de una hora son muy, muy fuertes, ¿sí? Y vean, incluso aquí se pudo haber dado una excelente entrada. Aquí miren, pum, y entrada y salida. Perfectamente. Y vean nada más. Y también en gráfico diario se pueden ir haciendo, se pueden ir identificando soportes y resistencias. Por ejemplo, bueno, este es uno, este es otro. Y los voy a poner de otro color. Para que vean cómo también reaccionan. Y si me voy a gráfico diario, también tienen reacción. No tan fuerte, pero también tienen esa reacción aquí, y etcétera, ¿no? Y eso es algo importante de los soportes. Entre más veces el precio haya tenido reacción en ese soporte, más fuerte es el soporte. Por eso busquen como mínimo que haya tenido 2 rechazos para validarlo. Y si tiene más de 3, es muchísimo más fuerte. Vamos a irnos a Bitcoin a identificar soportes y resistencias. Sí. Aquí estamos en el gráfico diario de Bitcoin. Vemos cómo los soportes tienen fuerza. Miren, de hecho ahorita estamos en una zona de soporte. La otra zona de resistencia, aquí está, que es la del máximo. Y por lo general, si ven un máximo, si ven que el precio llega hacia un punto, ya tómenlo como resistencia, ¿sí? Esos funcionan como buenas resistencias. Y de la misma forma, para abajo.
este y este son buenas resistencias. Digo, soportes. Sí. Vean, aquí también se formó uno. Acá se fue formando otro. Ok, ahí no llegó. Pero acá sí llegó. Sí, vean cómo el precio va reaccionando. De hecho, aquí lo podemos trazar mejor así como una zona. Y vean cómo, cómo se pudieron incluso tomar entradas al alza, nada más teniendo ese soporte como objetivo. Y algo muy básico es que, por ejemplo, abras en este soporte y vendas en esta resistencia. Viene siendo como que la estrategia más fácil, ¿no? Yo compro en soporte y vendo en resistencia. Compro soporte, vendo en resistencia. Soporte, resistencia. Soporte, resistencia. Sí. Y de hecho, en la estrategia que les voy a enseñar, voy a hablar. Se toman en cuenta los soportes también. Sí. Y se juntan con otros 5 o 10 factores más. Y es lo que le da fuerza a esa estrategia. Y bueno, ya por último, vamos a irnos a Ethereum. En Ripple. Me acordé de algo de Ripple. Anteriormente yo les había platicado que el Ripple tiene algo que me llama la atención. Y es que llega a puntos en los que... bueno, de hecho esto no se ve en Binance. Esta subida de acá de $3 no la encuentran en Binance. Pero aquí en este broker sí. Y lo que les había dicho, que el precio reacciona a soportes y resistencias de gráfico semanal, el Ripple, sí. Y yo me di cuenta porque cuando lo del pump, que fue dense cuenta que nosotros compramos en una resistencia cuando lo del famoso pump y el precio respetó y se fue hasta abajo. Y miren después cómo el precio llegó a un soporte y subió como por arte de magia, sí. Y esto yo lo noté porque con esto podemos hacer compras y ventas a lo loco, sí. Dense cuenta, bueno, yo a lo mejor cometí esa vez el error, porque me dejé llevar más que nada de que se vio mucho movimiento. Pero aquí esto ya nos indicaba una resistencia, ¿no? Y nosotros como los mensos comprando, ¿no? En estas zonas. Y el precio se bajó. Pero ahora la lección queda, ¿no? Mejor compra en soportes porque te puedes llevar grandes ganancias. ¿Sí? Y bueno, este es gráfico semanal, gráfico diario. Vámonos a ir encontrando nuevos soportes. Y por ejemplo, eso fue una zona de soporte excelente. Esta de aquí. De hecho, está un poquito más arriba. No sé si se alcanza a ver. Aquí. Ok. Y si me voy, sirvió como zona de compra. Véanlo. Como yo pude haber, nada más identificando una buena zona de soporte, yo pude haber hecho una excelente compra y esperando a vender en la resistencia, que la resistencia viene siendo este precio. Viene siendo los 1.90, 95, más o menos. Sí. Y vean cómo tan fácil, ¿no? Lo que para otros era súper difícil, ahora nada más con soportes, resistencias y lecturas de velas, ya ustedes pueden empezar a hacer sus propios análisis. Vean cómo se formó 2 veces. Les había platicado del patrón pin bar. Aquí aplica cómo se formaron 2 velas de mecha larga, ¿sí? Y posterior a estas 2 mechas se formó una vela que tuvo muchísima fuerza, como lo había platicado antes, que incluso solapó
a las velas de los 3 días anteriores, ¡pum!, tuvo muchísima fuerza, ¿no? Y de ahí se fue al alza y sigue al alza. Tal vez a lo mejor ahorita Ripple está un poco débil, pero no nos ha dado todavía como que las razones para que se vaya a la baja. ¿Qué está pasando ahorita? Nada más leyendo velas, no estoy haciendo otra cosa. Vean cómo tenemos 3 días de velas doji, ¿sí? Pero que están dentro de un rango, ¿sí? Aquí pudiera suceder que el precio vaya a seguir oscilando hasta alcanzar esta resistencia y ahí bajarse, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a estar en observación. Finalmente, como les digo, la clase es clase, no es análisis, sino... ¿Por qué? Porque para el análisis yo me baso en muchísimos más factores, ¿sí? Yo para determinar una compra tengo que tener mi setup bien hecho, analizo muchísimas cosas, Fibonacci, order blocks, key levels, velas, soportes, resistencias, indicadores, bueno, un montón de cosas, no nada más una, porque entre más cosas tengas tú dándote señales de compra, más fácil va a ser, mejor dicho, más probable va a ser la compra. Y bueno, esta clase, ya, realmente ya, por el momento sería